saludándoos a todos y agradeciendo en primer lugar al Ayuntamiento de Málaga en su área de cultura y a las asociaciones colaboradoras que son Torrijos 1831 y Teodoro Reding, su participación y la organización de este ciclo. Y hoy, continuando con nuestro ciclo del Trienio Liberal, va a impartir una conferencia nuestro vicepresidente Jesús Pérez Lanzá con el título La imposibilidad de la Constitución de 1812 en el Trienio Liberal. En primer lugar, como siempre, también inicio diciendo que es el Club Liberal para aquellas personas que no nos conozcan. Somos una asociación sin ánimo de lucro, una plataforma de origen y base puramente civil. En estos tiempos tanta falta hace la sociedad civil, sin duda, que congrega a toda aquella persona que se siente liberal en el más amplio sentido del término. El único fin que tiene es la defensa de la libertad en todos sus ámbitos y manifestaciones. Y, por supuesto, la profundización en el pensamiento liberal y la promoción y difusión del conocimiento del liberalismo como ideología política y como sistema de organización y comportamiento social. El liberalismo realmente es un antídoto del populismo, de todos los populismos. Y los liberales nunca excluimos la posibilidad de admitir que nos equivocamos si nos demuestran con hechos y con argumentos que así es. Nuestro club nada tiene que ver con partido político alguno y se mantiene solo y exclusivamente de las aportaciones de sus socios. Para aquellas personas que quieran conocernos en mayor profundidad, pueden hacerlo en nuestra página web www.clubliberal1812málaga.es. Y si alguno se anima a incorporarse, se lo vamos a agradecer porque necesitamos seguir difundiendo mucho y todas las ayudas son pocas. Nada más. Bien, y ahora tomo la palabra porque he tenido el gusto de coordinar este ciclo de conferencias justo con Jesús Pérez Lanzá, que en esta ocasión es además el ponente. Entonces, hoy vamos a celebrar la última conferencia de este ciclo de conferencias del 2020. Han sido conferencias muy interesantes, hemos aportado muchas cosas y estamos contentos como han salido. Este año hemos celebrado el primer año del Trienio Liberal y el Club Liberal 1812 de Málaga ha organizado este ciclo con el Ayuntamiento de Málaga y con la colaboración de las asociaciones Torrijos 1861 y Teodoro Reding, que se insertan ambas dentro del Bicentenario, que se ha titulado 200 años del Trienio Liberal, de 1820 a 2020, conmemoraciones y personajes. Por todo ello queremos agradecer al Ayuntamiento de Málaga, al área de cultura y en concreto a la concejala Noelia Losada y a su asesora Berta González de Vega, el apostar por esta conmemoración y el hacerla con nosotros este año. Y bueno, de hecho ya lo comentaremos después, pero tenemos otras 3 conferencias que se tuvieron que aplazar de este año que se realizarán el próximo. Entonces esperamos que el próximo año ya sí puedan ser presenciales en la medida de lo posible y esperamos poder seguir celebrando los 3 años del Trienio Liberal en los próximos años. Bien, en esta ocasión la conferencia la realiza Jesús Pérez Lanzá Muela y el título es La imposible reforma de la Constitución de 1812 en el Trienio Liberal. Y ahora paso a hablar de Jesús Pérez Lanzá, que además de ser un gran amigo y una gran persona, es un fuera de serie. Es malagueño, abogado desde 1976 y fue contratado por la Dirección General de Urbanismo del MOPU y concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga de 1983 a 1987. Promotor cultural y político, ha sido además presidente del Ateneo de Málaga de 1992 a 1996 y ha publicado en diferentes revistas especializadas y prensa. Es autor del libro El Paseante,
y ha impartido conferencias en el ámbito profesional y cultural. En la actualidad es vicepresidente del Club Liberal 1812 de Málaga y, sin más, le paso la palabra para que comience su disertación. Pues muchas gracias, María, y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Espero que tengáis benevolencia en mi intervención. Bueno, la imposible reforma de la Constitución de 1812 en el trienio liberal. Este es un tema que a mí me ha interesado y espero que os interese bastante a vosotros. En primer lugar, se inicia el segundo episodio de la Revolución Liberal en España. El primero, las Cortes de Cádiz, y este es el segundo. Sabemos que el 1 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael del Riego y Flores, al mando del segundo batallón asturiano del ejército que estaba en Andalucía para trasladarse a Hispanoamérica bajo el mando del conde de Calderón, hace un requerimiento de proclamar la Constitución de 1812 como norma y requiere que el rey jure y prometa la Constitución como afirmación legítima y civil de los derechos y deberes de todos los españoles, desde el rey al último labrador. Parece que fue redactado esta proclama por Mendizábal y Alcalá Galiano, según la conferencia de John Valera, que también en este ciclo intervino en su día. Voy a manejar el tema de... Aquí tenéis la entrada y la imposible reforma de la Constitución. Don Rafael del Riego y Flores, que hace el pronunciamiento militar en las Cabezas de San Juan. Quiero decir unas palabras acerca de por qué la tradición de los pronunciamientos militares en España. Es curioso que a lo largo del siglo XIX, no solamente Riego, sino Espartero, Narváez, Prim, O'Donnell, Pavía. Es una tradición incluso que llega hasta el siglo XX del pronunciamiento militar. Algunos historiadores o teóricos dicen que es por dos causas principales. La primera porque con la Guerra de la Independencia se incorpora el pueblo al ejército con armas para defenderse de los franceses, de forma que el ejército llega a tener una autonomía, una distancia respecto a la corte. Me parece muy razonable. Y la segunda es porque ante la ausencia de un Estado moderno, no existe ese Estado moderno, el ejército es la única institución de concentración de las aspiraciones de las fuerzas vitales de la nación. Es decir, tiene la representación de las diferentes tendencias. De ahí que se produzcan a lo largo del XIX y, como digo, incluso en el XX, estos pronunciamientos militares. Antes de 1820 hubo otros pronunciamientos militares. Por ejemplo, tenemos a Espoz y Mina, que en el Puente de la Reina, en septiembre del 2014, efectúa un pronunciamiento. Tenemos a Porlier, de La Coruña, en 1817, también en septiembre. Tenemos a Lacy y a Milán del Bosch, de larga tradición militar española, en Cataluña en 1817. Hay otros que, como Vidal en Valencia, y la conspiración del Triángulo, que incluso intentaron asesinar a Fernando VII. Fracasaron. Todos los pronunciamientos efectivamente fracasan, menos el de Riego. Riego hace un recorrido y es perseguido por las fuerzas realistas y hace un recorrido por toda Andalucía y en Castilla la Nueva, Enrique O'Donnell, el conde de la Bisbal, se une por fin a las fuerzas de Riego. En Madrid, el infante Don Carlos y el duque del Infantado pretenden hacer una resistencia acérrima, pero el general Ballesteros les disuade y dice que no intervenga. Es decir, el rey se queda sin fuerza militar de apoyo. El pronunciamiento, el alzamiento ha triunfado, pero no ha triunfado la revolución. Una vez aceptada por el rey la Constitución, porque no tiene más remedio, y legalizado todos los decretos anteriores de la Corte de Cádiz, este impone el 9 de marzo la constitución de la Junta Provisional Consultiva, presidida por su tío, el cardenal Borbón, y entre los que están el teniente general Ballesteros, el coronel Vicente Sancho, el oficial de corte Gilabert, otros absolutistas como Lardizábal,
Lardizábal fue un traductor de César de Beccaria y fundador del moderno derecho penal español, aunque era realista, o Valdemoros y también algunos liberales como Tarrius. La Junta Provisional Consultiva asume todos los poderes de la Diputación Permanente y del Consejo de Estado. Es decir, tiene la soberanía nacional, esta Junta Provisional, desde el 9 de marzo de 1820 hasta el 9 de julio, fecha en que, constituidas las Cortes, el rey por fin jura la Constitución de 1812 con el pronunciamiento de marchemos todos juntos francamente, y yo el primero por la senda constitucionalista. ¿Era sincero? ¿No era sincero el rey? Bueno, yo creo que estaba en un momento de impasse, y la verdad es que, como he dicho antes, sí triunfa el pronunciamiento, pero no triunfa la revolución liberal. Ante la dimisión del duque de San Fernando, la Junta Provisional y el rey nombra el 19 de marzo como primer secretario de Estado a Evaristo Pérez de Castro, un liberal moderado que estaba a la sazón de embajador en Hamburgo y también había sido represaliado, y como ministro de Justicia a Manuel García Herrero. Disculpadme que pase a la diapositiva de una vez a la otra. Evaristo Pérez de Castro, Manuel García Herreros, como ministro de Guerra al Marqués de las Amarillas, que está hasta agosto de 1820, cuando se disuelve, por Agustín Argüelles, se disuelve el ejército de la isla, que era el verdadero apoyo militar de la Revolución Liberal. Se incorpora también la Junta Provisional a Cangas Argüelles, que es el fundador de la nueva hacendística española, de la ciencia hacendística española, una persona absolutamente interesante, un liberal ilustrado. Hay un tema que es que para gobernación la Junta propone que sea Argüelles, sin embargo el rey dice que sea Parga. Hay un enfrentamiento y al final el rey cede y se nombra por fin a Agustín Argüelles el 3 de abril como secretario de Estado. Yo entiendo que existe un primer error en cuanto que las atribuciones que la Constitución de Cádiz otorgaba al rey como poder ejecutivo, entre ellas estaba el nombramiento de los secretarios de Estados y del despacho. Era una función que le correspondía al rey. Sin embargo, ya la Junta Provisional rechaza los nombramientos que hace el rey de, por ejemplo, Salazar en Marina y de Parga en Gobernación, porque no eran afectos a la Constitución de 1812. Cede el rey y nombra, como hemos dicho antes, a Agustín Argüelles. El entendimiento entonces entre los secretarios de Estado y de despacho, que llamémosle los ministros, el gobierno, con el rey resulta lógicamente muy difícil, porque Agustín Argüelles, por ejemplo, viene de estar preso en Alcudia, primero en Ceuta y después en Alcudia, y lógicamente era un liberal absolutamente significado. No queda más remedio en consecuencia que convocar cortes, y lo hace el 22 de marzo de 1820, pero esta vez se convocan las cortes solo en la península e islas adyacentes. Ya no se convoca en los dos hemisferios de la nación española. Hay como una aceptación de la situación americana, que se produce en América. Y el segundo error, desde mi punto de vista, es que la convocatoria de cortes se hace para cortes ordinarias y no extraordinarias. Por varias razones. Primero, porque creo que es un error. Primero, porque el artículo 162.3 de la propia Constitución sí permitía que se pudieran convocar cortes extraordinarias cuando las circunstancias críticas y negocios arduos así lo aconsejen. Era un momento propio y justificado que se hubieran convocado cortes extraordinarias. Sin embargo, se hacen la convocatoria de ordinaria porque la Constitución del 12, más que una norma que organice todas las instituciones del Estado, que también es un símbolo, una bandera, y ni el rey ni los liberales pueden atacar a un símbolo, a una bandera, de modo que se acepta como tal símbolo sin saber exactamente cuál es la normativa y cuál es el funcionamiento de la Constitución de 1812. Pasemos a ver ahora en qué situación se encontraba
España en 1820. Por un lado, la población es de 11.661.865 habitantes, de acuerdo con el decreto de 30 de enero de 1822 para convocatoria de las elecciones. Sin embargo, los demógrafos, los estadísticos, dicen que no es muy fiable y es más fiable el censo de Floridablanca de 1787, que establecía la población en 10.481.000 habitantes, de los cuales solo el 15% vivían en villas o en ciudades. La población activa era solamente del 38%. En cuanto a educación, la Guerra de la Independencia y sus secuelas disminuyeron el número de educandos, de forma que si en 1797 había 11.000 escuelas, en 1822 son 10.000, bajando la tasa de escolarización del 23 al 15%. Como sabemos, la Constitución del 12 ordenó que se constituyeran la escuela, la educación pública y gratuita a cargo de los ayuntamientos, y el decreto del rey de 13 de noviembre de 1815 anuló dicha disposición y encargó a las órdenes religiosas la formación de la educación. El sector agrario, sector primario, el 75% de la población activa la constituía el sector agrario primario, de los cuales el 51% de las tierras eran tierras de señoríos jurisdiccionales y de mayorazgo, el 51%. El 16,1% pertenecía a las manos muertas, a la iglesia, conventos, abadías, monasterios, capellanías. Solo el 33% era libre. Hay que decir que en las tierras pertenecientes a señoríos, jurisdicciones y mayorazgo, así como las manos muertas, los bienes eclesiásticos e incluso los bienes comunes de los ayuntamientos, eran arrendados y explotados de alguna manera por aparceros y arrendadores. La industria, ya había una cierta industria textil a partir de la apertura del comercio con América, la liberalización del comercio con América de finales del siglo XVIII. Sí existía una industria textil, también de alfarería, de licor, de vinos y artesanos, que constituían una población de unos 500.000 habitantes en 1797, un 12% de la población activa. Se inicia la petición de libertad de empresa y hay cada vez más fabricantes que se oponen a los gremios como entidades cerradas que exigían la labor de empresa solamente a los que ellos mismos designaban. Se inicia en consecuencia también una burguesía comercial y una cierta acumulación de capital que empieza a verse como un factor de la producción, el tener un capital para hacer alguna empresa, para emprender, propio capital o bien de entidades de crédito o personas que tenían ese capital. Otro rasgo fundamental de esta sociedad es la guerra de la independencia en América desde 1808. En México, en Nueva Granada, Venezuela, Río de la Plata. Realmente lo que se está dando allí es una guerra civil entre realistas y constitucionalistas o independentistas, con los criollos y con una amplia intervención internacional, como veremos también a continuación. Desde el punto de vista de la hacienda se encuentra en ruinas. Es Cangargüelles el que logra establecer un empréstito con la casa Laffitte Ardouin de París, porque los franceses sí llegan a este tipo de acuerdo de financiación y de deuda externa, pero no así los británicos. Londres lo que está financiando directamente es la independencia en América, porque así respondía mejor a sus intereses. Como sabemos, los liberales siempre aceptaron el pago de la deuda extranjera, salvo la excepción de la deuda de la Casa Hope holandesa, que habían apoyado a Napoleón, y las Cortes dijeron que no se pagara esa deuda. Todas las demás sí eran aceptadas y eran cumplidas por todos los liberales como un principio. El rey se negó en 1818 al pago de la deuda externa. Otro aspecto es, y voy a dejar otro aspecto es la reacción internacional. La revolución de España liberal de 1820 se extiende
rápidamente a Portugal, al Piamonte y a Nápoles, lo cual representa una amenaza para la Santa Alianza e incluso Inglaterra. Por último, en cuestión ideológica, la ideología dominante sigue siendo la del altar y el trono, la de la mayoría del pueblo. Ven como instituciones muy estables lo que es la Iglesia y lo que es el rey, la corona. La revolución liberal, de hecho, tenía un poco apoyo, a pesar de las sociedades patrióticas y de las milicias nacionales. Tengo que entrar en los aspectos de la propia Constitución de 1812 para ver cuáles son sus virtudes y defectos. Decíamos antes que el pronunciamiento había triunfado, pero no había triunfado la revolución. Y ello porque es la Constitución del 12 se enarbola como una bandera, como una enseña, pero falta la articulación sobre esos principios de una norma que rija adecuadamente a la nación en su conjunto y especialmente a la armonía de los diferentes poderes constitucionales. La Constitución del 12 realmente es un manifiesto para la modernidad, es un programa que se desarrolla a lo largo de todo el siglo XIX para poner a España, digamos, al día en cuanto a todos los derechos, libertades y organización de un Estado moderno. ¿Podemos señalar, si soy capaz de hacerlo? Sí. Vamos a ver. Como rasgo rápidamente, ahí tenéis los rasgos fundamentales de la Constitución del 12 desde el punto de vista de manifiesto para la modernidad. La soberanía nacional, que son los de los ciudadanos, residen los ciudadanos libres iguales, una separación de poderes, una limitación o embrillamiento de los poderes reales, poder ejecutivo, primera vez que se hace sufragio universal, eso sí, para mayores de 25 años, masculino y censitario, a través de compromisarios, digamos. Hay libertad de imprenta, opinión, protección del domicilio, prohibición de detención arbitraria, incluso de 48 horas. Hoy día la tenemos en 72, esta provisión, antes de pasar a disposición judicial. Y un rasgo que hay que decir aquí también es que la libertad de imprenta y de opinión se proclama, pero no la libertad religiosa. Curiosamente, la religión es algo que está y se declara en la Constitución de Cádiz como la única verdadera y que España es una nación católica, absolutamente. Eso es el mismo texto articulado de la Constitución de Cádiz. Se propone la abolición de señoríos y jurisdicciones, el Consejo de Estado como un principio de Senado que no llega a constituirse, formado por 40 miembros, pero nombrados por el rey, pero a través, elegido por una terna que es presentada por las mismas Cortes. Hay por primera vez una regulación del Poder Judicial, no solamente en las diferentes instancias, y solamente los jueces pueden realizar la función de juzgar, ya no los reyes ni los señoríos, y al mismo tiempo de planta, con las diferentes instancias judiciales. Esto es un factor de modernidad. Hay también un intento un mandato para realizar una codificación de las leyes civiles, mercantiles, penales y de las leyes de enjuiciamiento civil y criminal, que no tendrá realmente vigencia o se realiza, se ejecuta hasta finales del siglo XIX. A lo largo de todo el siglo XIX parece que hay una imposibilidad que responda a intereses concretos, lógicamente, para llevar a cabo esta codificación. Otro de los aspectos formidables de la Constitución es la determinación de los impuestos como contribuciones directas para la persona de acuerdo con la riqueza, sin ningún tipo de privilegio. También los presupuestos, la libertad de comercio e industria, la fijación del ejército, que lo hacen las Cortes, aunque sea gestionado por el rey, los primeros ayuntamientos democráticos, esto instituye también la Constitución del 12, y un amplio plan de enseñanza pública. Bueno, estos son las virtudes de nuestra Constitución del 12 de las que todos nos reclamamos. Pero hay que decir que tiene una serie de disfunciones desde su origen. Es arduo, pero tengo que entrar en ello. Ya Jovellanos, la Junta Central, con Jovellanos, se constituye el 1 de enero hace una convocatoria de Cortes en 1810, de Cortes extraordinarias,
pero ante una situación excepcional, porque no se sabía si el rey iba a ser Carlos IV, Fernando VII o José I. El país estaba en plena guerra de la independencia. La Junta se constituye en 1808, en septiembre de 1808, coordina las diferentes juntas provinciales y se proponía constituir cortes estamentales, de acuerdo con el antiguo régimen, por territorio, nobleza, iglesia y el pueblo de diferentes ciudades. Esto es lo que pretendía la Junta Central. Sin embargo, se aprueba el 29 de enero de 1810 y Calvo Rozas, Quintana, Argüelles, Queipo de Llano son partidarios de las Cortes Constituyentes. Como la Junta Central se había disuelto y se constituye el Consejo de Regencia con Quevedo, Castaño y Lardizábal el 30 de enero de 1810, se acepta la convocatoria de Cortes Constituyentes después de una entrevista de Queipo de Llano, el conde de Toreno, con el Consejo de Regencia, pero lo hace sin perjuicio de los derechos y prerrogativas de la nobleza y el clero. Es decir, que ya en su origen, la Constitución de 1812 se hace diciendo, bueno, se acepta la convocatoria de las Cortes de Cádiz, pero hay que tener en cuenta también los derechos de la nobleza y del clero. Respecto a los grupos, una cosa que reseño aquí, efectivamente no existe el pacto constitucional. Posiblemente era difícil o imposible, porque no participan la nobleza y el alto clero. En el trienio liberal se supone que sí deberían de participar. Pues vemos que esto será uno de los defectos de la Constitución del 12 en su puesta en práctica en el trienio liberal. Respecto a los grupos, pues me permito decir que los afrancesados, un grupo bastante denostado, sin embargo, estaban formados por altos funcionarios. Ya en las Cortes Estamentales de Bayona, convocada por José I, que hace la carta otorgada de julio de 1808, hay una serie participan una serie de ilustrados como Cabarrús, Urquijos, el abate Marchena, Ranz Romanillos, Azanza, Javier de Burgos. Y están organizando, hay un principio de organización de una administración provincial, con prefecturas determinadas y en las provincias determinadas por la administración francesa, no aceptada lógicamente por los españoles, pero dentro de estos afrancesados hay personajes como Ranz Romanillos, que interviene en la redacción de tanto el Estatuto de Bayona como de las Cortes de Cádiz, de la Constitución del 12 en las Cortes de Cádiz. Es decir, era un funcionario de alta calidad, porque lo utilizan, cualquiera lo puede utilizar y rendía su trabajo, debe ser con bastante eficacia. Y Javier de Burgos, que luego más tarde hará una división territorial en base a las que se habían hecho anteriormente, pero que dura prácticamente hasta nuestros días, con ligeras variaciones. Es decir, hay un grupo de afrancesados que sí intervienen, ya no en las Cortes de Cádiz, pero sí en la sociedad, que habría que tener en cuenta. Por ejemplo, en Málaga, el Hospital Civil fue constituido bajo la dominación francesa, donde los hospitales que estaban en manos de las diferentes órdenes religiosas, hospitalarias, se agruparon en lo que se denominó y se constituyó como Hospital Civil, que lógicamente todavía perdura en la ciudad. Dentro del grupo de los patriotas tendríamos diferentes tendencias. Por un lado, los realistas, que admitían la soberanía compartida entre la nación y el rey, y dos cámaras para darle representación al alto clero y a la nobleza, y los absolutistas o serviles, que eran simplemente contrarios a cualquier modificación. Estos absolutistas no son miembros, diputados de la Corte de Cádiz, pero no intervienen en las discusiones. Otro grupo son los liberales puro y duro, defensores de la soberanía nacional y el programa de reforma que se contiene en la Constitución del 12, cuyos representantes más sobresalientes serían Muñoz Torrero, Diego Muñoz Torrero, un personaje fantástico, rector de la Universidad de Salamanca, Agustín Argüelles y el conde de Toreno, José María Queipo de Llano. Otro grupo serían los americanos, que efectivamente asisten a las Cortes de Cádiz, pero lógicamente lo que solicitan es más autogobierno y una alta representación.
como tenemos Mejías Lequerica y Castillo. La comisión que redacta la Constitución del 12 está formada por 5 absolutistas, 5 liberales y 5 americanistas, de los cuales los absolutistas no participaron nunca en las discusiones. Por otro lado, existían los foralistas. Los foralistas, como Aner y Burrul, defensores de las leyes y fueros de cada uno de sus territorios, intentaron o formaron algún tipo de grupo, pero fue rechazado inmediatamente por las propias Cortes de Cádiz, donde se hablaba de que hay una sola nación y no diferentes reinos. Muñoz Torrero, Argüelles, Toreno. Incluso el diputado Capmany de Barcelona dice: yo soy diputado de Cataluña, no por Cataluña. Es decir, ya no son los reinos, la división territorial y la representación, sino es una única nación. Las Cortes de Cádiz rechazan todo tipo de federalismo. Dentro, el diputado Navarro Dolorea solicita permiso a la mesa para que sean las Cortes de Navarra las que autoricen la jura de la Constitución, pero es rechazado por la propia mesa de que haga esta consulta a las Cortes de Cádiz. Hay foralistas, de esto Esteban sabe muchísimo más que yo, que admiten y juran la Constitución, pero por imperativo moral. No están de acuerdo, pero se ven forzados a firmarla, que después se vengarán, algunos con el manifiesto de los persas. Por ejemplo, Eguía, Verástegui, Escudero, Ortiz de Pinedo, Larrumbide, que sí están en contra y lo hacen, juran por imperativo legal. Por otro lado, hay otros como Aróstegui, Miguel Zumalacárregui, Álava, Escudero y Andola, que lo votan sin ningún tipo de problema. Por último, dentro de cuáles son los grupos, nos encontramos con el pueblo. El pueblo, en su mayoría analfabeto, sobrevivía a duras penas a una situación de guerra, de epidemia, de hambre y ajeno a los discursos políticos. Bastante tenía con sobrevivir, pero sí fue capaz de darle la batalla a los franceses y organizarse. Bueno, para ser más breve, voy a intentar pasar a cuáles creo yo que son las disfunciones, por llamarlo de alguna manera, de las Cortes de Cádiz. Primero, que existe una rígida separación de los poderes. Por un lado, el artículo 16 constituye al rey como el poder ejecutivo, pero el 170, 71 y 72 lo embrida con la coletilla de el rey no puede, en una serie de apartados. El rey no puede influir en las Cortes, no puede ausentarse del territorio, no puede enajenar villas o territorios, no puede firmar tratados internacionales, no puede imponer impuestos, no puede expropiar, no puede tener a una persona más de 48 horas. También el mismo texto de las Cortes regula lo que es el sueldo, las retribuciones del rey y su familia, la sucesión del rey, cómo debe ser la regencia, perdón. Es decir, está embridando al poder, y además se entiende por qué, ¿no?, al poder ejecutivo. Uno de los problemas más claros que surgen es el problema del gabinete. Las Cortes de Cádiz prohibían que los secretarios de despacho y de Estado fueran fueran diputados, ¿no?, y viceversa, ¿no? Los miembros del gobierno no podían ser diputados y los diputados no podían estar al servicio del rey, para mantener esa absoluta separación de poderes. Esto llega a constituir un problema, como veremos, bastante importante, que hace que no funcione la Constitución de Cádiz ni se resuelve por una serie de prácticas democráticas o prácticas constitucionales que sí se podrían haber resuelto esta disfunción, porque efectivamente no hay un sistema de gabinete. El gabinete lo nombra directamente el rey. Oigo, esto es cuestión suya. Y está separado de las Cortes. Y además, toda la ejecución de la legislación de las Cortes tenía que ser ejecutada por ese gobierno. Pero como hay esa separación absoluta, no había un control del funcionamiento del Ejecutivo y las Cortes producen leyes que no se llevan a cabo. Precisamente por la falta de ese control del legislativo sobre el Ejecutivo, pero permanente.
Además, existía una imposibilidad, el mismo texto constitucional establece un procedimiento de reforma absolutamente rígido. Primero, con 8 años de vigencia de la Constitución para que diera tiempo al cambio social. Será de, bueno, 8 años tiene que estar vigente la Constitución. Y después, si se quiere modificar, tiene un procedimiento muy complicado. 20 diputados firman una propuesta, se discute la admisión, se admite por 2/3, se lleva al Pleno, también tiene que ser aprobado por 2/3, luego poderes especiales, vuelve otra vez a constituirse Corte, se vuelve a aprobar. O sea, es un procedimiento muy complicado precisamente para que no se produzca esta modificación. Es uno de los obstáculos de esa imposible reforma en el trienio liberal. Voy a enumerar rápidamente, para no ser muy pesado y disculparme, los hechos más relevantes que entiendo yo que se dan en el trienio liberal. Ya hemos visto primero que es relevante el enfrentamiento entre el nombramiento de la Junta Provisional Constituyente frente al rey, que son cortes ordinarias y no extraordinarias. Hay un hecho que es la disolución del ejército de la isla, el ejército de Riego, que fue el apoyo de la revolución liberal del trienio. Argüelles disuelve el ejército de la isla y se quita de en medio a Riego, nombrándole capitán general de Galicia y luego de Aragón. Ahí ya empieza a surgir, estamos hablando de agosto de 1820, o sea, poco tiempo del trienio liberal, ya empieza a surgir una división entre los exaltados y los moderados. Con el decreto de abolición de los mayorazgos y señoríos de octubre de 1820, aumenta la división de los liberales, por 2 motivos. Primero, porque el rey, y en este caso Martínez de la Rosa, como jefe del gobierno, secretario de Estado, no pueden llevar a cabo con celeridad esta abolición de los señoríos jurisdiccionales y los mayorazgos. Y las Cortes, como no necesita llevar a cabo esa confianza de las Cortes para desarrollar ese programa de abolición, pues elevan sus quejas al rey, diciendo, usted, esto no funciona, pero no funciona porque realmente era complicado que funcionara esa abolición, entre otras cosas porque ya hemos dicho que todas esas tierras en manos de señoríos, de manos muertas y bienes comunes incluso de los ayuntamientos, eran explotadas por aparceros con sus contratos de arrendamiento o por costumbre. Esto también opone la ejecución de la abolición de los señoríos, va desafectando a muchos campesinos que se encuentran, que tenían una situación estable de explotación de esas tierras y se encuentran expulsados precisamente de esos señoríos, tierra de señorío y mayorazgo. La ley de monacales que consistía en la eliminación de los conventos femeninos y la disminución de los numerosísimos conventos masculinos hasta un número bajo de monjes, y que los novicios pertenecieran a la legislación civil y no fueran dirigidos por la legislación eclesiástica. El rey interpone el veto suspensivo a la ley, a esta ley de monacales, a la cual tenía derecho, pero era solamente veto suspensivo. Las Cortes vuelven otra vez a proclamar y a promulgar la ley de monacales. Luego llevarlo a efecto también fue absolutamente casi imposible. Otro aspecto es las sociedades patrióticas y las milicias nacionales. Había en ese momento, en el trienio liberal, 270 sociedades patrióticas en 164 poblaciones. Pues estas sociedades patrióticas y las milicias nacionales fueron prohibidas por ley de 21 de octubre de 1820, por Argüelles, Agustín de Argüelles. Sin embargo, son legalizadas por ley de 27 de noviembre de 1822 por Evaristo San Miguel, gobierno de los exaltados. Y ello porque para conseguir un más apoyo popular en la revolución liberal. La libertad de imprenta también es restringida el 22 de octubre de 1820. Un hecho curioso es la crisis de la coletilla. Intentaré decirlo muy rápidamente, además es conocido por todos. Había una práctica, se suponía que era una práctica que en la apertura de las Cortes, la solemne apertura de las Cortes,
el rey lo abría leyendo un discurso redactado por las propias Cortes. Sin embargo, el rey introduce la coletilla de una queja, es decir, bueno, soy objeto de vejámenes vergonzosos y los ministros no hacen nada por impedirlo. Esto lo hizo de su propia cosecha. Hablamos de la apertura de Cortes en marzo de 1821, un año apenas del inicio del trienio liberal. Bueno, el rey pide diciendo, bueno, ¿a quién tengo que nombrar? Y le pide a las Cortes que le digan qué ministro tiene que nombrar, cuáles son los secretarios de despacho y de Estado que tiene que nombrar. Los liberales exaltados dicen, bueno, esto le corresponde a usted. Usted es responsable y haga usted lo que usted crea conveniente. Nosotros ahí no nos metemos. Se observa que existe esta verdadera falta de coordinación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Se hace un gobierno, pero a voluntad del rey, y las Cortes pueden quejarse de su actividad, o no, o pedirles responsabilidades, tanto civiles, políticas, como incluso penales. Menos mal que los moderados dicen, bueno, la responsabilidad penal no corresponde a las Cortes, sino que sea el Tribunal Supremo el fuero que corresponde a los secretarios de despacho y de Estado que cometan delitos. Esto no somos nosotros, sino la responsabilidad penal tiene que ser resuelta por los tribunales. Ya el conde de Toreno, José María Equipo de Llano, está a favor de que los ministros, los secretarios de Estado de despacho, participen en las discusiones de las Cortes. Lo dice claramente porque hay un caso curioso que es con el tema del gobierno Feliu. El rey, como hemos dicho antes, le dice a las Cortes que le digan a quién tiene que nombrar. Como las Cortes le dicen que corresponde a usted, que eso es una trampa del rey, que le corresponde a usted, pues le pide consejo, le pide una ayuda al Consejo de Estado y nombra a Feliu. Feliu inicia su actividad como secretario de Estado y realiza diferentes nombramientos. E inmediatamente, o al cabo de pocos meses, las Cortes se dirigen al rey diciendo, oye usted, no nos gusta el gobierno Feliu, haga usted que se quite, que se vaya del gobierno Feliu. Bueno, el rey está diciendo, lo lógico sería que ustedes me dijeran quiénes son los que ustedes crean convenientes y yo nombro a los que ustedes me digan. Porque claro, si yo he nombrado a Feliu, estoy en mi derecho de nombrar a Feliu como secretario de Estado, de acuerdo con la propia Constitución. Si ustedes no están de acuerdo, lo lógico es que ustedes me propongan algo. No lo hace así y Feliu lo que hace es dimitir. Bueno, yo no estoy poniendo, diciendo que el rey se portó muy bien, Fernando VII, ¿no? Lo que estoy diciendo es que sí existe un problema en cuanto que una vez que ha triunfado el pronunciamiento militar de Riego, la revolución debía seguir su camino y debía de llevar a cabo su propio programa, solventando estas dificultades. Y esa dificultad no la solventa las Cortes. Se convocan nuevas elecciones en febrero del 82 y en estas elecciones ganan los exaltados y nombran a Riego presidente de las Cortes. Esto se hace en febrero-marzo de 1822. El 7 de julio, como hecho relevante, que me voy a volver otra vez al hecho relevante, el 7 de julio de 1822 hay un hecho clave, que es el golpe de Estado que da Fernando VII a la propia situación. Y ordena a la Guardia Real que se dirija al Ayuntamiento de Madrid, lo ocupe y derogue la Constitución de 1812. Cuando marcha la Guardia Real, se oponen las milicias nacionales al mando de Evaristo San Miguel y derrotan a la Guardia Real. Estos hechos son narrados estupendamente por Galdós en uno de los episodios nacionales, se titula precisamente El 7 de julio de 1822. Este es el punto clave de inflexión del trienio liberal. ¿La revolución liberal podría haber seguido adelante o podía fracasar? Se deja en stand-by y la solución es que adoptan es que se nombra
del secretario de Estado, presidente del gobierno, a Evaristo San Miguel. Desde ese momento el rey está, que es un exaltado reconocido, desde ese momento el rey está pidiendo una ayuda inmediata a la Santa Alianza y a sus primos los Borbones franceses. Aquí me voy a detener y voy a pasar un poco al llamado Congreso de Verona. Se habla de que le pide ayuda al Congreso de Verona, que se reúne en octubre, el otoño de 1822. Hay una investigación de Rosario Torre del Río donde echa abajo porque no hubo tal Congreso de Verona, sino era un intercambio de notas diplomáticas y un consenso al que llegan, por un lado, Chateaubriand, el famoso escritor de Memoria de Ultratumba, magnífico escritor, pero peligrosísimo ministro de Asuntos Exteriores del rey francés, Metternich, que no se ve porque estamos nosotros encima, que es el ministro de Austria, que lógicamente defiende sus intereses en el Piamonte italiano e incluso en los Balcanes, por el Imperio Austrohúngaro, y apoya decididamente a Fernando VII. Y Nesselrode, ruso, representante ruso, que también tiene su intervención, ya digo, no en el Congreso, pero sí en este intercambio de notas diplomáticas. Por otro lado, tenemos a Canning, del Foreign Office inglés, y al Duque de Wellington, donde se abstienen de esa posibilidad de intervención militar en España. Curiosamente, y esto sí es importante, ponen como condición a la intervención militar francesa en territorio español, ponen tres condiciones. Primero, que una vez logrado el objetivo de la reposición de los poderes del rey, desalojen España y se retiren de España los ejércitos franceses. Segundo, que no se toca Portugal. Está reforzando la alianza histórica de Inglaterra con Portugal. Recordemos que Wellington desembarca en Portugal, que era querida por Godoy y Napoleón, desembarca en Portugal con la guerra que ellos llaman nuestra guerra de la independencia, la guerra peninsular, Peninsular War. O sea, la alianza de Portugal, intocable. Y como tercera condición, que ni Francia ni España recupere su influencia en América. Así que los representantes ingleses, Canning, como digo, y el mismo Duque de Wellington, aceptan esa intervención militar, se lavan las manos siempre que se haga estas tres condiciones que hemos dicho. La verdad es que yo tengo la idea, posiblemente equivocada, pero yo creo que España ha sido siempre intervenida por potencias extranjeras desde, sobre todo, 1700. Después de la Guerra de Sucesión, yo entiendo que lo que ha habido es una influencia directa de las grandes potencias en España. Nuestra soberanía ha estado realmente muy limitada. El llamado Congreso de Verona, que no es Congreso de Verona, sino es sobre todo Chateaubriand como representante de Luis XVIII y de su hermano Carlos X, el que se opone, lógicamente, a la Constitución del 12 y a la Revolución Liberal en España, y no quiere de ninguna de las maneras que se extienda a Francia, y directamente apoya la intervención militar. Las demás potencias participan financiando con 20 millones de francos anuales a las tropas francesas, que nunca pagan, porque además esa intervención militar francesa la tuvimos que pagar los españoles, esas indemnizaciones, sueldos y salarios del ejército de los 100.000 hijos de San Luis, que entran el 7 de abril de 1823, entran en España sin ningún tipo o muy escasos, oposición militar. Entran directamente, de forma que los encontramos en abril-mayo al duque de Angulema en Andújar, donde incluso está pacificando a los realistas que se están vengando de todos los liberales de una forma tan cruel que el propio duque de Angulema
requiere a las tropas realistas de que se calmen y que no sean tan crueles y tan duros. Las Cortes marchan con el rey a Sevilla y se da también la circunstancia de que Alcalá Galiano, cuando quieren ir de Sevilla, llevar de Sevilla a Cádiz al rey, pues dice, bueno, yo pido a las Cortes que se declare al rey en impedimento moral, dado que no quiere poner a salvo a su real persona y a su familia, y quiere entregarse al enemigo. No queda más duda de que el rey está enajenado. Tiene un impedimento moral que autoriza el artículo 187 de la Constitución y declaran al rey en enajenación mental. Hay que reconocer que es una contradicción de las propias Cortes, en cuanto que la Constitución no permitía que el legislativo interviniera de tal manera en el Ejecutivo frente al rey. Desgraciadamente, como señaló antes uno de los intervinientes, ya en Cádiz el rey, con la batalla de Trocadero, que yo creo que fue una batalla heroica, resistente, pero que era un fin, cuando desembarcas, Fernando VII desembarca en una falúa real en el puerto de Santa María, inmediatamente da el decreto de 1 de octubre de 1823, dando por terminado el trienio liberal y dando por inicio la década ominosa, que fue realmente de una represión absoluta y bárbara, que dura hasta el fallecimiento de Fernando VII en 1833. Brevemente, vamos a ver, señalo cuáles son los diferentes gobiernos, como lo podéis ver ahí. En una primera parte del trienio liberal está el gobierno de Argüelles, con la dimisión, el hecho de la dimisión del Marqués de la Amarilla al disolver el ejército de la isla. Gobierno también moderado de Feliú, que dura hasta 28 de febrero por requerimiento de las Cortes. Otro gobierno moderado ya presidido por secretario de Estado principal por Martínez de la Rosa, donde se da la circunstancia de la crisis de 7 de julio, de la Guardia Real y frente a las milicias nacionales. De ahí, en ese punto clave, pasan a mandar, después de las elecciones, los exaltados, ¿no? Con Evaristo San Miguel, Flores Estrada, López Baño, Torrijos, Calvo de Rosas y Calatrava. Le sigue otro gobierno exaltado, ya cuando está terminando el trienio, con Flores Estrada, que era de la sección masónica de los comuneros. Flores Estrada, Calvo Rosas, propone el traslado, lo lleva el rey a Sevilla. Y por último, el último gobierno, que es de Calatrava, donde Pedro J. Ramírez, la verdad, hizo un libro bastante interesante sobre este magistrado del Constitucional que era Calatrava, donde interviene también Pando, Marqués de Miraflores, y Fernández Golfín, que veremos más tarde acompañando a Torrijos cuando desembarca en Málaga. ¿Por qué decimos la imposible reforma? Bueno, ya hemos visto, y disculpadme que sea reiterativo, que la Constitución hay de índole, imposibilidad de índole jurídica. Ya hemos visto que, por un lado, la Constitución era un símbolo, más que una norma que rigiera las diferentes instituciones del Estado. Y claro, los símbolos son muy difíciles de combatir. Tú puedes convertir un sentimiento, una idea, es muy complicado. Una norma se puede modificar, siempre que no exista ese sentimiento que lo tenga como un símbolo, que es lo que es la Constitución de Cádiz. Ya hemos visto que se podía haber convocado cortes extraordinarias perfectamente. Y estas cortes extraordinarias se convocan en 1836. No hubo ningún problema en convocar corte extraordinaria, que es la que redacta la Constitución de 1837. Esta imposibilidad jurídica de reforma de la Constitución también es por su difícil procedimiento de modificación normativo, ya lo hemos visto. Tiene además esta rígida separación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, una separación que hace ingobernable la nación. El problema del gabinete, del gobierno. El gobierno debería de tener una confianza parlamentaria. El Parlamento, la mayoría parlamentaria, debería decirle: majestad, nombre usted a fulano, sutano y mengano,
que estaríamos conformes con este nombramiento. Y en su caso, establecer una moción de censura para que otra mayoría parlamentaria dijera quién debe ser el gobierno. Y el rey nombrar a esa propuesta de las Cortes como gobierno. Eso no se hace. Son pocos años, no hay una práctica democrática, una práctica parlamentaria, y hay un principio de revolución, pero sin saber exactamente a dónde se dirige. Uno de los rasgos fundamentales es la ausencia de una administración que sea profesional y eficaz. El Estado no se dota de esa administración que sea dirigida o llevada por profesionales y que sea realmente eficaz y que lleve a cumplimiento las diferentes leyes que va produciendo las Cortes. Ley de Monacales, ley del Ejército, de instrucciones públicas. Bueno, tiene que llevarlo a cabo una administración. Y no existe esa administración. A pesar de que hay un intento, efectivamente, de división por provincias, que lo hace el trienio liberal, sí hace una división de 52 provincias, por cierto, no coincidentes con las que tenemos ahora. Está claro que existe una ausencia de una práctica democrática de tolerancia y de llegar a acuerdos. Es imposible llegar a acuerdos. Digamos que en el espíritu español, pues es imposible llegar a acuerdo con el enemigo. Pero bueno, mientras tanto, ¿a dónde nos dirigimos? No sabemos. Pero sí tenemos que matar al enemigo o aniquilar al enemigo. La verdad es que había poco y escaso apoyo popular en la revolución liberal. Tenía las sociedades patrióticas y las milicias nacionales eran las organizaciones o las entidades donde se apoyaban los exaltados para extender toda la revolución liberal. Pero realmente quien constituye las sociedades patrióticas, no ya así las milicias, pero sí las sociedades patrióticas, son en su mayoría pequeños comerciantes, pequeñas fabricantes, esa burguesía emergente, baja nobleza e incluso bajo clero, que tuvo una intervención muy importante a favor de la revolución liberal, pero no tenía el apoyo del grueso de la población. Por último, también como disfunción política de esa imposibilidad, esta oposición permanente de la Santa Alianza y la abstención de los británicos de intervenir en la Revolución Española. Revolución Liberal Española. ¿Por qué hablamos de la necesidad? Es decir, la imposible reforma. ¿Pero por qué era necesaria la reforma? Bueno, ya hemos visto, por lo menos desde mi punto de vista, explicado, no sé si bien, y lo puedo haber entendido realmente, por qué esa imposibilidad. Pero no lo decimos nosotros. Lo dice, por ejemplo, Andrés Borrego. Andrés Borrego era un periodista malagueño que desarrolló su actividad profesional en Madrid, muy perspicaz y que narra todos los primeros 2 tercios del siglo XIX, toda la sucesión de hechos que se producen. Y llega a decir que la mayoría de los liberales, los exaltados y moderados, justificaron a posteriori la necesidad de reforma de la Constitución del 12. Hay un texto, un opúsculo de Alejandro Oliván, publicado en 1823 en el Trienio Liberal, que se llama Sobre modificar la Constitución del 12. Por otro lado, existe un periódico muy interesante que es El Censor. Este periódico, publicado en Madrid, pero intervenían en la redacción Alberto Lista, que era canónigo de la catedral, pero era un hombre liberal y muy sensato, y escribe sobre la armonía de los poderes constitucionales. Sabe que existe separación de poderes, pero solicita que sean armónicos, que puedan ir juntos para defensa del bien común. También Miñano participa en El Censor. Por último, ya tanto el Marqués de Miraflores, Pando, como Quintana, como Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, Flórez Estrada y hasta Evaristo San Miguel, el más formidable exaltado, están de acuerdo en que la Constitución había que haberla modificado. Es decir, hay un reconocimiento de una inmadurez política del liberalismo y una falta de práctica para llevar a cabo lo que significa una monarquía parlamentaria. Esto lo reconocen después
y ya en el 37, la Constitución del 37, por lo menos ya hay una actividad más sensata política en cuanto a una cierta madurez del liberalismo que está escindido entre moderados y progresistas, y en el camino de una monarquía parlamentaria, donde aceptan que sea la corona, el rey, y la soberanía esté compartida con las Cortes. Desgraciadamente, la señora de Muñoz, María Cristina, viuda del rey, pues lo pacificó, o dejó, permitió, colaboró en la pacificación y después del Estatuto Real de 1834 aceptó la Constitución, pero se dedicó realmente a enriquecerse, dejando a Isabel II y su hermana como niñas pequeñas en manos de los grandes intereses nacionales. Pero vamos, esa es otra historia. El conde de Toreno, José María de Queipo de Llano, lo dice directamente, y lo dijo también en las propias Cortes del Trienio Liberal. Hay que cambiar la Constitución del 12. Hay que aceptar la soberanía compartida entre el rey y la nación. Y además que haya una compatibilidad de los ministros y los diputados, de forma que nazca de las Cortes ese gobierno que nombre el rey. Apoyaba también el bicameralismo, la Cámara Baja y la Cámara de los Lores, por llamar un ejemplo, el Senado, en terminología y tradición política española. Iba a favor de la reelección de los diputados, porque los diputados de las Cortes de Cádiz eran 2 años, pero no podían ser reelegidos. Tenían que pasar los otros 2 años y a los 4 sí podían volver a reelegirse. Esto es también otra disfunción política. Permitía o quería que el rey tuviera la facultad de disolución de las Cortes en el momento en que no funcionara el procedimiento o no funcionara el poder legislativo. Posiblemente por una influencia jacobina, ya que estuvo exiliado José María de Queipo de Llano, primero en Inglaterra y luego en Francia durante toda la década ominosa, se impregnó de ese jacobinismo francés, centralismo francés, iba en contra de la autonomía local, de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos. Pero por último también defiende la libertad religiosa. En España, curiosamente, no se da la libertad religiosa hasta la Constitución de 1869, y siempre dándole preferencia a la financiación de la Iglesia Católica Española. Bueno, también en la práctica todo es, como en España, todo es muy relativo. Tenemos el cementerio inglés aquí en Málaga, que es de 1831. Fue autorizado ahí incluso bajo el reinado de Fernando VII. O sea, que había una cierta autorización, pero normativamente no se acepta hasta 1869. Argüelles, Agustín de Argüelles, en una carta dirigida a Lord Holland, que ya era amigo de Jovellanos, vivía en Sevilla, le dice que en el trienio liberal no se hizo la reforma por falta de ideas exactas sobre el parlamentarismo. Lo dice después. Yo creo que Argüelles ya lo sabía desde el primer gobierno, que tenía que haber una relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, es decir, una monarquía parlamentaria. Hay un intento de modificar la Constitución del 12 en un texto descubierto, que es el Fuero Real de 18 de mayo de 1823, que no lleva firma. Parece que los importantes, no se sabe quiénes son, pero los importantes en terminología de Lord Holland y Quintana, redactaron un fuero real para permitir una salida honrosa en el trienio liberal. Naturalmente no se llevó a efecto. Los británicos, tanto el duque de Wellington como Canning, como Jeremías Bentham y el propio duque de Angulema, piden que se modifique la Constitución, que se llegue a un acuerdo entre el rey y los liberales, pero parece que esto es imposible. Joaquín María López y Fermín Caballero, José María fue presidente del gobierno y Fermín Caballero uno de sus ministros, ya claramente dijeron que se tenía que haber reformado la Constitución por su reglamentarismo y por su excesiva división de poderes. Por último, no existe el régimen de partidos, se inicia el régimen de partidos políticos, con los moderados y los exaltados que pasan a ser liberales y progresistas, ¿no? Liberales, moderados y progresistas. Este régimen de partido
si conforma o puede conformar a la opinión pública y hubiera facilitado también no un enfrentamiento, sino una transición a un régimen de monarquía parlamentaria. Bueno, por último, y ya termino, y gracias por vuestra paciencia, no os doy más la vara. A modo de conclusión, voy a leer un texto de Blanco White. José María Blanco White es un personaje absolutamente interesante. En una carta a Manuel Quintana, de 28 de marzo de 1820, él está en el exilio, un autoexilio realmente, dice: la verdad es que la libertad es una planta que no puede crecer con más rapidez que lo que permita la mejora progresiva del terreno. No estábamos, digamos, el terreno no estaba preparado para llevar a cabo una monarquía parlamentaria o un régimen estable, ¿no? La revolución liberal se inicia realmente en las Cortes de Cádiz, primer episodio, y es frustrado por Fernando VII con la traición del manifiesto de los persas, y tenemos el sexenio absolutista. Este segundo episodio de la revolución liberal, que es la misma revolución liberal, es frustrado por dos motivos. Primero, por la oposición del rey casi inmediata. En un primer momento no, pero casi inmediata, frente a la Constitución del 12 que restringía cualquier tipo de poderes. Pero también a la falta de madurez, y hay que reconocerlo, y espíritu práctico de los liberales, a su división, a la falta de esa práctica de tolerancia con el otro que podían haber solventado los problemas en el trienio liberal. Hay una total ausencia de consenso constitucional, de pacto entre las fuerzas vitales de la nación y de una rígida separación de poderes, más de enfrentamiento que de armonía, como el estilo anglosajón, que es de equilibrio entre los poderes. No se trata de una división rígida, sino un equilibrio de check and balance of powers, ¿no? que es de equilibrio de los diferentes poderes. Bueno, por último, se me va a permitir, y si no os tenéis que aguantar, que diga que en la actualidad, al día de hoy, pues se está poniendo en cuestión la Constitución de 1978. Y la verdad, cualquier modificación de nuestra Constitución de 1978 que afecte a los aspectos fundamentales, como capítulo segundo, sesión primera y tal, además de los trámites de 2/3, ¿no? que es superior a 3/5, de 2/3 que exige nuestra propia Constitución, tiene que estar basado en un consenso que sustente esa necesidad de reforma de la Constitución de 1978, porque es la que ha propiciado el mayor tiempo de bienestar, estabilidad y progreso nacional. Como dice nuestra Constitución de Cádiz, y a mí la verdad es que me encanta, el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. En esta frase tan sencilla está definiendo cuál es el servicio público de la política, la felicidad y el bienestar de los ciudadanos. No quiero que esta historia en el momento actual termine como aquel verso de Jaime Gil de Diezma, que se hizo para otra ocasión, pero que viene muy al pelo. De todas las historias de la historia, la más triste es la de España, porque acaba mal. Desde mi punto de vista, y espero que estéis conmigo, esta historia en la actualidad no puede ni debe acabar mal. Tenemos que apoyar la Constitución de 1978. Bueno, no doy más la lata y estoy a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta que hacer. Muchas gracias a todos. María. Sí, pues muchas gracias, Jesús. Felicidades, ha sido una conferencia muy interesante, muy detallada y creo que nos ha aportado a todos muchísima desde tu punto de vista y visión. Y empiezo con las preguntas, que tenemos varias. La primera la hizo Esteban Gotti y dice: los diputados de Cádiz liberales
¿Sintonizaban con las reivindicaciones de los americanistas? ¿Eran partidarios de la concesión de autogobierno o autonomía a los hispanoamericanos? ¿Tienes el micro silenciador? Sí, sí, ya lo he abierto. Dice, los liberales de Cádiz sintonizaban con las reivindicaciones de los americanistas, eran partidarios de la concesión de autogobierno o autonomía a los hispanoamericanos. Yo entiendo que los liberales de Cádiz hablaban de una única nación y efectivamente conformaba una única nación. He dicho antes a lo largo de la conferencia que las guerras de independencia de Nueva España, de México, de Venezuela, son guerras realmente civiles, donde, digamos, la población, parte de la población hispanoamericana va a favor del rey y constituye ejércitos, con soldados hispanoamericanos, a favor de la única nación española. ¿Que pretendían un gobierno? Bueno, naturalmente no era su reivindicación fundamental. Ella ha dicho también que tanto Muñoz Torrero como Argüelles rechazan el que hubiera diferentes reinos. Lo que querían es que hubiera una única nación. Claro, que la intervención de las potencias extranjeras, especialmente Inglaterra, pues dificultaba una actividad normal, con un apoyo constante a todos los criollos, rebeldes, e incluso con apoyo de los Estados Unidos. Hay textos suficientes del Congreso de Estados Unidos, de Adams y tal, de Eliot, donde habla del apoyo y la doctrina Monroe, América para los americanos, y apoyaba realmente toda la independencia. Y al mismo tiempo facilitaba el comercio. España, la verdad, era una nación en decadencia, sobre todo en la península, porque bastante más rica era Buenos Aires, por ejemplo, o Ciudad de México que España. No sé, Esteban, si te he contestado a tu pregunta. Creo que se tenía que ir, no sé si ahora mismo está. Maravillosamente, ya he puesto ahí que estoy tomando muchísimas notas, así que muchas gracias y muy bien contestado. Gracias. Bien, ahora tenemos otra pregunta de Miguel Ángel de la Fuente, es profesor de Historia. Hice una pregunta por curiosidad. ¿Se podría ahondar un poco más en esa observación de que la soberanía española desde 1700 ha estado a menudo intervenida o limitada por las grandes potencias? Bueno, yo realmente no soy historiador, pero sí soy un observador de la historia y un cierto analista de lo que pasa, ¿no?, de la actualidad. La primera vez que yo leo esto de la intervención extranjera y voy llegando a aceptar que efectivamente desde 1700, con el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones, existe una intervención directamente de la nación española, yo creo que hasta nuestros días. Es un libro de Joan Garcés, que yo invité al Ateneo a Joan Garcés, y este hombre tiene un libro que se llama Soberanos e Intervenidos. Ahí pues, va descubriendo que efectivamente hay una intervención de las potencias extranjeras directamente en la nación española. Con sus altibajos, sus distancias, su autonomía, pero yo creo que sí intervienen a lo largo de todo el siglo XIX, intervienen en la separación de las naciones hispanoamericanas, interviene en la situación de la República Española, la Segunda República. O sea, yo creo que sí intervienen en la actividad española. No sé si esto es profundizar mucho o no, o en materia de la intervención profundizar más. Desde luego podríamos discutirlo, pero ya digo que yo no soy realmente historiador. No sé si he contestado a la pregunta bien. Miguel Ángel comenta que se le ocurren 1000 preguntas, pero que se atreve con una más. Dice, ¿cómo es posible que tras una constitución que presumía de flexible en los Estados Unidos, en 1787, se hiciese una constitución de la que nos hablan siempre como la rígida en España de 1812? ¿No se miró a Estados Unidos? Bueno, esto lo llevaría muy, muy largo. La Constitución de Estados Unidos, desde mi punto de vista, que ya te digo que tampoco soy yo experto, va naciendo a través de lo que son las comunidades de los diferentes estados. Son comunidades con un fondo religioso protestante de población emigrada
que van constituyendo diferentes comunidades y estados como Pensilvania, Filadelfia, donde Owen, que era un precursor del socialismo inglés, llega a constituir en Estados Unidos diferentes comunas, y comunas que luego fracasan, pero sí hay un principio de independencia de cada estado. Todos los estados americanos firman la inclusión en la República Federal de Estados Unidos, menos Texas, ¿no? Texas se reserva el derecho a independizarse. Pero, en fin, yo creo que desde España los liberales españoles no miraban a la Constitución de Estados Unidos, sí a su Declaración de los Derechos de Estados Unidos, la Declaración, y también a Francia, sobre todo, con la Declaración de los Derechos del Hombre y con las diferentes constituciones de 1789 y la Convención de 1791. Todo esto tiene un antecedente, que es la Revolución Inglesa, de la que nunca se habla. Pero la Revolución Inglesa, la República Inglesa, que hubo una república, después de la cruenta lucha de Cromwell, llegan a un pacto, a un acuerdo. El primero es respetar las libertades individuales. La Cámara de los Comunes como poder fundamental. Pondrán un rey de la dinastía Orange, o de la dinastía Hannover, o de la dinastía Sajonia-Coburgo-Gotha, que es la que actualmente está reinando, aunque se cambie de nombre y se le llame Windsor, ¿no? Por la Primera Guerra Mundial. Pero existe un antecedente en la Revolución Inglesa. Llegan ellos, afortunadamente, y posiblemente porque estaban en periodo de expansión y había una riqueza económica, llegan al acuerdo, a ese pacto que decíamos, entre las diferentes burguesías emergentes y la nobleza, formalizando las dos cámaras, de los comunes y los lores. Efectivamente, no había una gran fijación en los textos de Estados Unidos, pero sí había un gran apoyo de los liberales españoles a Estados Unidos. Y en la Constitución es reconocido no solamente por los liberales, sino incluso antes con Galvez, ¿no? Es reconocido por los Estados Unidos el valor de la revolución liberal en España. Pero claro, siempre los Estados Unidos han tenido un respeto, aunque nos parezca mentira, muy importante a los diferentes estados. Es decir, yo creo que se miraba más a Francia que a Estados Unidos. No sé si he contestado. Sí, muchísimas gracias. Aquí ha contestado maravillosamente. Decir que yo no soy realmente tampoco historiador, soy solo profesor de secundaria de historia, aunque en las clases de secundaria, de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, siempre parto de la Revolución Inglesa de 1688, la habeas corpus, así que sí, por si eso sirve de algo en defensa de la educación pública, lo digo. Sí, hombre. Muchas gracias. A ti. Bueno, más preguntas. Bien, Juan Carlos Galocha te felicita y dice: las desigualdades del momento, 1820-1823, imposibilita cualquier constitución moderna, al igual que la de Rusia del periodo 1905-1917. Bueno, Juan Carlos, yo creo que son dos tipos de revoluciones diferentes. Una es una revolución liberal que tiene como fin fundamental el acabar con un régimen absolutista y despótico donde la desigualdad es tremenda, ¿no? Diferente, yo creo, que la de 1905 y la de 1917 en Rusia, luego la Unión Soviética. Yo creo que el golpe de Estado de Lenin acabó también con la posibilidad de un régimen democrático abierto que era el de Kerensky, que realmente no parecía tan malo, como se ha visto luego con el periodo de que acabó en 1989 con el derrumbe del muro de Berlín. Ahí acaba lo que es la experiencia soviética. Yo creo que son dos diferentes. Esas desigualdades, la Revolución Liberal de España de 1820, como digo, tiene poco apoyo popular. Así como el pueblo interviene masivamente en la guerra de independencia, o donde puede, más que masivamente, donde puede, en la guerra contra el invasor francés, que es lo que realmente unía a todos los españoles, no existía una ideología liberal de un Estado democrático, de un discurso liberal en la mayoría del seno del pueblo español. Las desigualdades efectivamente seguirán existiendo, pero esa burguesía emergente
en la que empieza a desarrollar, pues, funcionando, como he dicho, con el capital como un modo, elementos del modo de producción. Por ejemplo, el ejemplo más claro lo tenemos en Málaga, donde surgen el primer tercio, Málaga y otras ciudades, pero en Málaga es de los más conocemos, surgen diferentes fábricas textiles, surgen diferentes industrias metalúrgicas, los Heredia, los Larios, y surge un capital, que es lo que tenían los Larios, decían sus préstamos, tanto en Campo de Gibraltar como en la zona de Málaga. Yo creo que son diferentes porque existe una burguesía que todavía no acaba de constituirse, porque era imposible que existiera realmente esa burguesía. Si acaso fábricas textiles, de licores y tal, pero no existía una burguesía con suficiente entidad como para intervenir operar en el esquema político como tú te refieres a la revolución en 1905 en Rusia. Yo creo que eso va surgiendo, esa burguesía, a lo largo del siglo XIX, igual que un proletariado, porque algo muy interesante es que en el trienio liberal se constituyen los socorros mutuos entre los obreros. Los pocos obreros, pues claro, se quedaban, una viuda, un accidente, se quedaba sin ningún tipo de ayuda, y surgen los primeros socorros mutuos, ¿no? Para ayudar a las personas que estaban excluidas socialmente. Pero realmente esa desigualdad era sobre todo entre una nobleza, una iglesia y la mayoría del pueblo, con un elemento emergente que es la burguesía, que no llega a ser dominante. O sea, no es realmente una revolución burguesa, en el sentido que se puede entender como en otros países se da la revolución burguesa, como en Francia, por ejemplo. Bueno, venga, más preguntas. Una más, también de Juan Carlos Alocha. Dice, ¿y qué piensas de la actitud del clero? ¿Ha sido más decisiva de lo que se cree? ¿Supone el inicio del carlismo? ¿El pueblo analfabeto manejado a su antojo por la Iglesia? Matando franceses hasta 1814 y recibiéndolos con alegría en 1823. Bueno, hay un tema muy interesante, que es que España no tiene iglesia propia. La iglesia es romana. No tenemos una iglesia propia, como pueden tener los protestantes. Sabéis que todos los presidentes de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial son luteranos, pastores luteranos. Hay una iglesia sueca, hay una iglesia finlandesa, hay una iglesia danesa, hay una iglesia, por supuesto, anglicana inglesa, hay una iglesia holandesa, pero España tiene la iglesia romana. Es curioso cómo, y lo he citado antes, el bajo clero participa al lado del pueblo. La mayoría del clero está a favor del pueblo en la guerra de la independencia e incluso en el trienio liberal. Lo que pasa es que hay un anticlericalismo tan fuerte que atacan a la iglesia en el trienio liberal, vamos, incendiando y robándole bienes. Y hay una reacción también por parte de la iglesia. Yo creo que hay un bajo clero estupendo que sí participa en la revolución liberal. Y no tan bajo, digamos, ¿no? He citado antes a Alberto Lista como el canónigo de la Catedral de Sevilla, pues una persona ilustrada y una persona absolutamente sensata, que iba a favor también del cambio de régimen, del absolutismo, ¿no? Luego existen los grandes poderes de la Iglesia, cardenales y tal, ¿no? Que están al servicio del Papa, y el Papa, en este sentido, pues era completamente antiliberal, y ante los masones y ante tal, lo que no quería evitar los privilegios. Hay un dato curioso, también lo he contado, que cuando si no lo he contado lo digo ahora, cuando el trienio liberal le suprime los diezmos, pues el 50% deja el diezmo para la iglesia en el 50%, pero el otro 50% se lo queda a la hacienda pública. Es decir, que el que lo pagaba, al fin y al cabo, no lo notaba en su bolsillo. Yo creo que la iglesia, en España, hay un clero que está abiertamente popular y participa con la revolución liberal. Y hay otro sector que es absolutamente enemigo, sobre todo el más teórico, ¿no? No sé, Juan Carlos, si te he contestado bien. ¿O estás de acuerdo? Sí, Jesús, me has contestado bien. Yo veo algún inicio de carlismo ahí y es lo único que creo que puede llevarnos al siglo, esas desigualdades y el carlismo que se heredaron precisamente en ese trienio, en las que nos ha llegado a enconar en el siglo XX. Es mi aportación teórica.
Gracias, Juan Carlos. Esteban Gotti dio una conferencia donde ya hablaba de ese nacimiento del carlismo enraizado en las provincias norteñas. Que el carlismo no se inicia en Navarra y en el País Vasco, curiosamente en Andalucía, en Aragón y en Cataluña. Lo que pasa es que quien lo asume como un factor de su propia autonomía es en Navarra y el País Vasco. Pero no es que nazca ahí, son mantener los privilegios. Mantener privilegios que siguen existiendo hasta hoy día. Digamos que la frontera estaba en el Ebro. O sea, todo el comercio del País Vasco y Navarra pues estaba libre, tenía su frontera, podían exportar, pero no podían importar. O sea, ya han mantenido los privilegios, como ahora mismo con el cupo vasco y con el concierto económico, el convenio económico con Navarra. Yo creo que el carlismo, más que la iglesia furibunda, que también, como decía Pío Baroja, no hay nada peor que un carlista recién comulgado, que es lo más cruel que hay. El carlismo lo que realmente esconde es una situación de privilegio. Lo que realmente defiende son situaciones de privilegio. Más preguntas. Pues mira, Luisa nos dice, ¿cuál es el origen del apelativo exaltad? ¿Son progresistas posteriores? Y después dice, ¿qué vigencia tiene hoy en día el conocer y recordar este periodo? Exaltado era, que me he comido la O. Vale. Ya. Bueno, Luisa, yo realmente no sé cuál es el origen de exaltado. Me parece que es un término más que conceptual, descriptivo y hecho más bien por los moderados. Los moderados se consideraban los auténticos liberales y los exaltados, es decir, defensores a ultranza de los principios de la Constitución del 12, pasan a ser progresistas. Se autodenominan después progresistas, con sus propias decisiones a lo largo del siglo XIX. Y luego la otra pregunta era de... ¿Qué vigencia tiene hoy en día el conocer y recordar este periodo? Bueno, primero hemos hecho un ciclo de conferencias sobre un periodo de España que yo creo que es muy interesante conocer y que además está muy ligado a la ciudad de Málaga, como la primera en el peligro de la libertad, aparte de otras ciudades. Creo que es un periodo bastante interesante y escudriñar y saber por qué fracasa y cuáles son los defectos de la Constitución del 12, además de sus numerosas virtudes. Yo creo que es el texto que dirige todo el proceso del siglo XIX, en las conquistas de las libertades, en las conquistas de la libertad de imprenta, de empresa, pero no existe tiene esos defectos que no funcionó como norma constitucional. Y para mí, lo he dicho al final, la pertinencia de llevar a la actualidad hoy día es que si no hay consenso constitucional entre todas las fuerzas, es un hecho baldío. Es un hecho, se podrá modificar la Constitución a las bravas, pero la historia volverá atrás. Como decía Blanco White, hay que preparar el terreno para los cambios. Y como estamos viviendo una situación actual, yo creo que es pertinente traer también aquí el fracaso, aunque con otra orientación, el fracaso de la modificación o esa imposible modificación de la Constitución del 12 y lo necesario que es llegar a pactos y consensos. Eso no pasa solamente en España, eso pasa en todos los países. Ahora mismo los Estados Unidos también yo creo que tienen un problema social y donde no pasa es las dictaduras como en China. En China rápidamente toman decisiones porque son autoritarias, pero no necesitan del consenso. Es el Comité Central, el Buró Político del Comité Central el que se pone de acuerdo entre ellos, hacen una oración a Confucio, Confucio los ilumina y 1.200 millones de chinos hacen lo que le dice el Buró Político del Comité Central. En las democracias occidentales, cualquier toma de decisión es más complicado. Y obtener el consenso de todas las fuerzas constitucionales parece difícil, pero es la base de nuestras sociedades y del principio de la libertad. Bien, pues tenemos otra pregunta de María Viola, Allende en los Mares, nos habla desde Argentina. Sí. Dice, excelente presentación, apasionante momento histórico. Dice, ¿podría ampliar el criterio sobre que Buenos Aires tenía mucha riqueza? ¿Con la estructura de propiedad descrita para España era viable un gobierno acordado entre los grupos descriptos? Muchas gracias. Bueno, el tema, ya digo, discúlpame, María, yo no soy historiador, pero sí conozco
que el mismo Buenos Aires como área, como puerto realmente de mar, era muy codiciado, no solamente por las sociedades criollas, sino por las potencias, Inglaterra y por Francia. Sé que son los mismos criollos o residentes en Buenos Aires los que derrotan, por ejemplo, a Bedford, a los ingleses. Lo derrotan y impiden el dominio directo inglés de Buenos Aires. Una cosa es Buenos Aires, como Argentina lo sabrás, y otra cosa es Argentina. En Buenos Aires es un área que incluso llegó a estar, si no me equivoco, ya digo que yo no soy historiador, llegó a intentar ser autónoma, tener una nación propia en Buenos Aires, una absoluta independencia del resto de los territorios, ¿no? Aparte ya de las guerras con el Oriente, Uruguay y tal, ¿no? Pero en cuanto a la estructura de la propiedad, sobre todo yo creo que era el comercio. Hay un tema interesante que es Alvear, que es una familia de Montilla. Pues Alvear se va a Buenos Aires y crea un imperio en Buenos Aires, un imperio comercial, que es muy apetecible por los ingleses. Y efectivamente intenta la conquista varias veces de Buenos Aires. No sé cuál era exactamente la estructura de propiedad. Me imagino que la estructura agraria del sur de Argentina, con salida de los productos por Buenos Aires, por Mar de la Plata, me imagino que siempre ha sido una constante histórica en la historia de Argentina, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta, María. Sí, igual me refería a la estructura de España en el momento de la Constitución de 1812. Respecto del tema de Buenos Aires, el virreinato del Río de la Plata es digno de estudio, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, la acción de las guerras de la independencia, porque el control del río Paraná y del río Uruguay fue trascendental para el funcionamiento de todo lo que fue, digamos, ¿cómo decirlo? El tema, digamos, de la subida de las mercaderías hacia el norte y la bajada hacia el sur por el puerto de ultramar. Eso fue importantísimo, pero también la historia describe que la hermana de Fernando VII, desde Portugal, pretendía también, digamos, retener las propiedades borbónicas en toda la región del Río de la Plata y del Alto Perú, y varias historias locales lo demuestran con documentos, como bien señala usted, del propio Foreign Office acerca de la participación inglesa en toda esa movida. Por eso la pregunta es cómo puede un poder, digamos, monárquico acordar a una constitución liberal teniendo en cuenta que la estructura de propiedad de la tierra en España era tan compleja en ese momento para poder negociar semejante situación. Por eso la pregunta, pero muchísimas gracias. Bueno, María, permíteme decirte que yo creo, y ya te digo que no soy en absoluto experto, que toda Hispanoamérica, tanto en México como en Venezuela, por supuesto el Perú, cuyo oro fue robado por San Martín. Sabes que el padre San Martín estuvo enterrado aquí en la iglesia de Santiago, en Málaga. Pero, fue robado por los ingleses y todo el oro del Perú. Pero yo creo, en mi interpretación, que no era España la dominante. Era, digamos, burguesías emergentes, tanto en México como en Argentina, como en Venezuela, como en Perú, como la Gran Colombia, ¿no? Las que realmente llevan la lucha contra los que defienden el poder absolutista. España no tenía fuerza suficiente como para dominar Hispanoamérica, sino que surge una cierta guerra civil. Y el último intento, que es el intento del ejército de la isla de trasladarse a Hispanoamérica para seguir combatiendo a los independentistas, pues se ve que es un fracaso total. ¿Hasta qué punto interviene Inglaterra en el pronunciamiento de riesgo? Bueno, eso es una incógnita. Eso sigue siendo una incógnita, porque Bolívar también está en Londres, participa en las organizaciones, San Martín, por supuesto, después de la guerra de independencia, marcha a Londres y también se constituye, no sé si son avanzados
de ese dominio del Imperio Británico. No lo sé. Pero yo lo sospecho de que algo tuvo que intervenir. Muchas gracias. Bueno. ¿Más preguntas, María? María Montiel. Parece que María ha quedado Bueno, vamos a ver. Voy a ver si... congelada. Una pregunta de José Ramón. Chumi, ¿la puedes leer? no lo sé, si me lo dices. ¿Fue acertada la autorización del gobierno a Fernando VII para que viajara desde Cádiz al puerto de Santa María a reunirse con su primo el duque de Angulema? ¿Y qué fue el inicio del asedio a Cádiz y su posterior rendición? Bueno, yo realmente la primera parte de la pregunta, yo creo que estaba clarísimo que es una intervención militar borbónica, específicamente borbónica, y antiliberal, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Que luego, con la dinastía Orleans en Francia, que también eran primos de los Borbones, ¿no? En la dinastía Orleans, pues hay una revolución en 1830 y tal. Pero yo creo que en absoluto fue acertado. Yo me inclino, claro que decirlo ahora es muy fácil, ¿no? Porque tenía que haber llegado a algún tipo de acuerdo. Tenía que haberse disuelto las Cortes o haber pactado la convocatoria de unas nuevas Cortes extraordinarias, inclusive, como proponía ese foro real no publicado de 1823, que fuera llegar a un pacto con las dos, los grandes poderes, la corona y las Cortes, ¿no? Respecto a la batalla del Trocadero, la batalla de esto, bueno, yo creo que no teníamos ejército suficiente, España no tenía ejército suficiente como para defender esa Constitución. A partir de la disolución del ejército de la isla, que por un lado, desde el punto de vista de los moderados, era acertada porque le quitaba al régimen un peso, un poder armado. Por parte de los exaltados se entendía que era un completo fracaso. Hay una incógnita que yo no quería hablar, pero estoy loco por hablarlo, ¿no? Nunca se habla de la República en España. Inclusive el 7 de julio de 1822, con el episodio del golpe de Estado de Fernando VII, nadie pide la República. Yo creo porque hay un pensamiento dominante donde se respeta al rey y se respeta a la Iglesia. Entonces, la República era algo ajeno, era algo francés, pero no era específicamente español. Nadie habla, y no se habla en España, de República hasta una escisión del partido progresista, que es el Partido Democrático. Que luego hemos visto que la República también ha sido un desastre, o sea, no es la bendición o la clave para la felicidad de los gobiernos, ¿no? Se ha visto claramente en la historia que esto no, en España, que esto no ha sido así. Respecto a la batalla de Trocadero, yo no puedo decir más. Seguramente tú, José Ramón, sabes bastante más que yo, ¿no? Gracias. Bien. Muchas gracias. Se me ha cortado la videoconferencia, ya estoy aquí. Ya no hay más preguntas que yo sepa. Bueno. Carlos Alocha hace una aclaración, dice: el historiador argentino Patricio Lons aclara la gran vinculación península-América, y pone un link por si hay por si alguien quiere documentarse o conocer un poquito más ese dato. ¿Patricio Lons está aquí? No. ¿Está de oyente? No creo, ¿no? Patricio Lons yo lo sigo y es un firme defensor de la unión y de la hispanidad, ¿no? En definitiva. Y tiene intervenciones muy interesantes y muy bien documentadas. Bueno, si no hay más preguntas... Pues sí, damos por concluida la conferencia. Y bueno, ahora le paso la palabra también al director del ciclo, que eres tú, para que cierres el mismo. Vale, pues mira, muy brevemente. Yo creo que era pertinente, como ha sido una de las preguntas, la conmemoración del trienio liberal, porque nos descubre muchos elementos de nuestra propia historia. Y en este primer ciclo de conferencias, en este ejercicio, lo damos terminado por hoy. Han sido unas intervenciones, yo creo que muy interesantes y bien documentadas. Y el próximo año, si el tiempo lo permite, como dicen los toreros,
se podrán celebrar las 3 conferencias que tenemos previstas. Una de José María Lasalle sobre el liberalismo hoy, que yo creo que debe ser, para mí, me parece que va a ser muy interesante, cuál es la vigencia o pertinencia del liberalismo hoy. Otra de Elvira Roca y Ramón Soler sobre flamenco y liberalismo, que si podemos nos vamos a traer un cantador y un guitarrista, siempre que lo permita, que va a ser muy interesante, porque las letras del flamenco se inicia ahí con letras liberales de los cantes de ida y vuelta entre América y España, ¿no? Y una conferencia de Esteban Alcántara, que es el presidente de la Asociación Torrijos, sobre el recorrido de la columna de riego de Andalucía y Castilla la Nueva, que será muy interesante. Tenemos que acordarlo con el Ayuntamiento, con la Delegación de Cultura, Noelia Losada y con Berta González de Vega, y ya os avisaremos con tiempo en qué fecha y a ver cómo transcurre la calamidad que estamos padeciendo. Que os deseo que estéis todos sanos y que no pilléis el coronavirus y que se encuentre por fin una vacuna, aunque ya veremos a ver cómo funciona la vacuna, tanto la de Moderna como de la Pfizer o la diferente, la de Oxford, ¿no? Que se están, que ahora se van a poner, por lo visto ya, ¿no? Es inminente. Ojalá, de forma que podamos, la humanidad vaya superando esta calamidad que nos impide el contacto personal y algo que es muy, muy interesante. De forma que os espero a todos en el siguiente ciclo y, bueno, espero que haya sido provechoso.